Ustedes con esta información. Buenos días, Lucimar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, esta semana estuvimos en la iglesia de San Francisco de Asís, el fin de semana, el sábado, por segunda semana consecutiva. El grupo que fue de verdad un grupo bien experimentado, o sea, gente que tiene ya más de un año tratando de hacer la modificación de préstamo hipotecario y no lo han logrado. Entonces, fue bien interesante porque pudimos entrar en varios aspectos que tú tienes que considerar cuando estás haciendo tu modificación de préstamo hipotecario. Yo les digo a la gente, mira, hay una parte de resistencia, hay una parte de persistencia y hay una parte de técnica. Y bueno, yo quiero entrar un poquito en la parte técnica porque esa es la parte que realmente estaba ocasionando que en este salón, en esta audiencia principalmente, no se les estaba dando. Vamos a entrar un poquito en la parte técnica, en la parte de ingresos particularmente. Cuando tú estás en la parte de ingresos, tú tienes que considerar que no es la forma en que el banco calcula tu ingreso cuando tú vas a hacer una modificación de préstamo hipotecario. En otras palabras, cuando tú estás buscando que te rebajen lo que tú pagas de tu mortgage mensualmente. El banco generalmente no calcula ese préstamo en la misma manera que tú lo calculas. Por ejemplo, si tú estás ganando $1,000 semanales, ¿cuánto ganas al mes? Te pregunto. $4,000. Y eso es lo que todo el mundo piensa. Todo el mundo piensa que uno gana $4,000 mensuales si estás ganando $1,000 a la semana. Y uno tiene que entender que esa no es la manera de calcular el préstamo, de calcular tu sueldo. Por ejemplo, el banco cuando va a calcular tu sueldo semanal, emplea una fórmula. En vez de hacer tu sueldo semanal por 4, es tu sueldo semanal averaje. Lo multiplica por 52 semanas que tiene el año y lo divide entre 12 meses que tiene el año. Hay meses que tienen 5 semanas. Sí, pero lo importante es que esa es la manera en que ellos los calculan. Al final sí todo. Y entonces, y eso hace una diferencia tremenda. ¿Por qué? Porque si tú estás planteándole un caso al banco donde tú tienes un déficit, donde a ti los reales, la plata, no te da, por ejemplo, en $333 al mes, tú le haces un ejercicio al banco y le planteas, mira banco, a mí al final del día, al final del mes, me están faltando $333 que no tengo para poder pagar tu mortgage. Entonces yo necesito que tú me hagas una modificación en base a eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú has calculado tus ingresos, cuando tú le has dado tus ingresos al banco, tú los has hecho en base a eso que acabamos de decir, una semana por 4. Y resulta que cuando el banco lo calcula, te da $4,333 al mes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te da? Que no hay déficit. No hay déficit, porque si tú estabas preparando tu modificación en base a $333 de déficit, y tu banco utiliza esa forma contable para poder hacer el cálculo, no tienes un déficit, no va a haber modificación. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que el banco te va a enseñar y te va a decir, mira, lo que pasa es que tú usaste la forma inadecuada? Jamás ni nunca el banco te va a ayudar en nada. El banco lo que te va a decir, fíjate que... nada, se quedan calladitos. Fíjate lo que estaba pasando en nuestra audiencia. Agarramos varios ejemplos para hacer el ejercicio. Y tú sabes lo que, oye, ya la cuenta ya les daba, pero tú sabes lo que el banco decía. El banco les decía, necesitas más ingresos. No necesitaba más ingresos. De hecho, en la medida que pusieras más ingresos, menos te iban a dar la modificación, porque una modificación solo te la van a dar cuando tú no tienes suficiente dinero para hacerlo. En primer lugar, hay otros factores, pero ese es uno de ellos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso? Hay varias partes para hacer una modificación, pero tienes que estar muy claro en la técnica y específicamente en la parte de ingresos. Tienes que estar muy claro en cómo vas a calcular tus ingresos. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas a someter el déficit por el cual tú estás aplicando, realmente ese sea el déficit y no el déficit que tú crees que es. Fíjate lo que estaba pasando en la audiencia. Las respuestas eran, después de hacer los ejercicios, que nos dimos cuenta que el problema no era más ingresos, el banco les decía, necesitas más ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacía la gente? La gente se pone a añadir ingresos que no tiene, tratando de calificar por una modificación. Ay, bendito sea Dios, sí. Entonces, eso es peor. Porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ahora el banco, cuando finalmente llegaron a un punto donde ya no había déficit, o sea, subieron tanto el ingreso que ya... Ay, Dios mío. Es que la gente se puede hacer disparate sin tener conocimiento, Dios mío. Ajá, es como un murciélago, Sí, claro. estás a ciegas, ¿no? Entonces, cuando llegaron finalmente a donde el banco quería que llegara, que ya no hay déficit, que los egresos son iguales a los ingresos, entonces ahí el banco les decía a la audiencia, a varias personas les decía, ok, estamos dispuestos a hacerte la modificación, pero necesitamos que nos adelantes la mitad de lo que debes ahorita. La gente lleva un año sin pagar la casa. Ay, Dios mío. Imagínate ya cómo se complica eso. Y entonces ahora, no solamente eso, ¿cuál crees tú que va a ser la modificación que le van a dar?
obviamente no va a ser una disminución de sueldo, porque ya no hay un déficit. Lo que van a decir es, mira, ok, te vamos a agarrar todo o la mitad o las 3/4 partes de lo que tú debes. Lo vamos a poner al final del préstamo, ¿ok? Y esa va a ser tu modificación. Y al final no hay modificación. Esa historia, ¿qué es esa historia? Es que ustedes le creen todo al banco. Entonces, el banco es como el cuco. Como el cuco, ay, no, ellos son los que saben, ellos saben hacer altimañas porque siempre tienen las de ganar. Siempre el banco nunca va a ceder, siempre ellos están en la de sacarte. No te va a regalar nada. Yo lo que te digo es que no te metas a mano, que no te pongas a inventar, que no hagas la situación más difícil, es sencillo. Tú llamas al Centro de Ayuda Hispana y ahí hacen todo por ti, que es el 407-249-0532. Correcto. La otra cosa que hacían muchas veces es que les decían a la gente, mira, señor tal, ok, ya usted está en este punto, ya usted no tiene modificación, ahora le mandaban una carta. Entonces es peor, porque ya ni siquiera le ofrecían una modificación de tiempo, sino que le decían no calificas. Por supuesto que no califica, porque ya elevaste el ingreso a donde estabas. En otros casos es peor, porque en otros casos, como tuviste que ponerte a inventar ingresos que no tenías para poder cumplir con lo que el banco te estaba diciendo, ¿qué es lo que ocurre? Te dan una modificación temporal, sí, te dan 2 meses, 3 meses de modificación temporal, pero acuérdate que tú tienes que enviarle al banco todo el sustento de la entrevista que tú le supliste, el sustento de todos los ingresos que tú supuestamente tienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No va a cuadrar. Cuando ellos vean los taxes, cuando ellos vean tus estados bancarios, cuando ellos vean los ingresos que tú estás mostrando en tus pay stubs, no va a cuadrar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pasa la modificación temporal y luego te llega una carta diciendo no calificas para la modificación permanente. Entonces, señores, hay que tomar en cuenta una cuestión acá. Está la parte técnica, como les dije, está la parte de negociación, que es la parte de persistencia, y está la parte de resistencia, que son las excusas tontas que uno tiene que a veces aceptar para poder seguir hacia adelante. Pero la parte técnica es bien importante, y esta parte del cálculo de ingresos es importantísima. Esta no es una clase de matemática. Yo no espero que tú sepas que tú te grabes de una vez que es el sueldo por 52 entre 12, o que si te pagan bisemanalmente es tu sueldo por 26 entre 12, o cómo se hace con un estado de ganancias y pérdida. Para eso te acercas a nosotros y con mucho gusto nosotros te vamos a explicar cómo se hace. Pero lo que sí es importante es que entiendas que a menos que tú hagas esa primera etapa bien, no tienes una esperanza en 1000 en poder lograr una modificación. Si tú estás calculando mal tu ingreso ya de entrada, no estás calculando los déficits que son y entonces no van a lograr obtener una aprobación. Lo que pasa es que la gente se cree, especialmente algunos individuos, que se la saben todas. Y están buscando la forma de hacer su trampita para sacarle más dinero, ¿entiendes?, a lo que es el HBS. No haga esas bobadas. Por favor, deje todo en manos. Ellos aquí les van a explicar todo lo que ustedes tienen que hacer en cuanto a las modificaciones en el Centro de Ayuda Hispana. Cierre los ojos y lléguese hasta allí y llévele todos los documentos que le van a solicitar. Y tenga plena confianza de que su problema se va a resolver, y ellos saben pelear y discutir con los bancos porque ellos saben lo que se trae dentro de los mismos bancos. Saben cómo tú puedes salir bien de todo esto. Así que confía en el Centro de Ayuda Hispana. Y el número es para que llames, el 407-249-0532. Están en la Curifor con la Semoran. Ahí está Betty Vilma, la picapiedra, con su simpatía, también con todos los conocimientos de poder ayudarte y ser pues la primera fase a esa entrevista, tanto con Claudia o con Enrique o con ellas mismas. En el Centro de Hispana también se hacen los taxes, que todavía tienen tiempo, y allí tienes profesionales para trabajar. Está Chachi, está María, y también está nuestra amiga Amelia. Sí, en cuanto a divorcios, como para legal, la verdad es que la solución de child support, documentos, notaría, en el Centro de Ayuda Hispana.